La bagatela número 1. Prospecto. Es costumbre de todos los periodistas dar un prospecto de sus periódicos y amontonar en él todas las voces técnicas de las materias que ofrecen tratar. El público, con semejantes entradas, cree hallar un tesoro, se suscribe, se afana porque llegue el día en que se reparta el papel y a pocos pasos se encuentra con el parto de los montones. El título del presente no nos provee de voces técnicas para engañar al público, pero en recompensa tiene la gran ventaja de que los críticos no pueden ejercer su saña contra él, porque mientras más se empeñen en querer hacer creer que lo que contiene son bagatelas, más ayudan de llenar su título y más lo elogian. Santa Fe, domingo 14 de julio de 1811, escrito por Antonio Nariño. Primero, queremos darles las gracias por estar acá. Y segundo, bienvenidos a la bagatela capítulo 1. Hoy, 20 de julio, en la conmemoración de los 210 años del Grito de Independencia. Mi nombre es Emanuel Giraldo y seré quien los esté acompañando en los ires y venires de todas estas historias tan maravillosas que les estamos preparando. Soy estudiante del pregrado en Historia de la Universidad de Antioquia, actor y también estudiante de Administración de Empresas Turísticas en la Universidad Autónoma. Bueno, ahora sí a lo que nos compete. En el día de hoy estaremos utilizando los textos de Anthony McFarlane, La antesala de la independencia, el libro Las independencias iberoamericanas, un proceso imaginado, y los textos El pueblo bogotano en la revolución del 20 de julio de 1810 y Testigos y actores de la independencia de Nueva Granada del historiador Manuel Pareja Ortiz. Vamos a comenzar haciendo un recuento historiográfico de las diferentes corrientes que han hecho estudios sobre el proceso de independencia. Tenemos una historiografía clásica que se ha dedicado a estudiar el proceso desde un nacionalismo americano, una sola visión del Estado, las élites capitalinas y los próceres. Una historiografía tradicional que ha tenido una tendencia a leer los eventos de 1810-1815, según la interpretación clásica del historiador antioqueño José Manuel Restrepo, como una serie de eventos desafortunados, como el fracaso de la Primera República. Estas lecturas son herederas de la concepción de un centralismo bolivariano y la interpretación desde las primeras historias patrias. Tenemos otra corriente historiográfica más reciente que se ha replanteado el análisis histórico del periodo, centrándose especialmente en la crisis del mundo hispánico, explicando los movimientos hacia la independencia en torno a la dispersión de la soberanía durante la crisis política de la monarquía española y el consecuente viraje hacia la formación de nuevas entidades políticas. Abordan este proceso desde la perspectiva regional y comparativa. Se analizan las actitudes, las mentalidades y el lugar relativo que adoptan en ese proceso los otros actores. Esos que precisamente han sido olvidados por esta historia patria nacional, o sea, las pequeñas élites provinciales, las gentes del común, los indios, los esclavos, las mujeres, etc. Teniendo en cuenta lo anterior, podemos decir que la historia que hemos aprendido en los colegios es una historia que nos ha vendido esta historiografía tradicionalista, una historia que pasa de una única manera, que tiene su sede en Santa Fe de Bogotá y que excluye a los diferentes actores. Teniendo en cuenta lo anterior, entonces, ¿en qué radica la importancia de esta fecha que estamos conmemorando? Que Santa Fe de Bogotá es la capital del virreinato del nuevo reino de Granada, y los acontecimientos que se lleven a cabo van a tener unas fuertes repercusiones a lo largo de todo el territorio. Aquí vamos con un breve recuento histórico de lo que sucedía en Europa para que las condiciones de posibilidad generaran el 20 de julio. Resulta que en la historia todo está conectado y los hechos nunca son aislados. En España, los reyes han sido obligados a abdicar a favor de Napoleón Bonaparte, y Napoleón Bonaparte ha decidido nombrar a su hermano José Bonaparte como el nuevo rey de España. La soberanía que recaía sobre Fernando VII entonces se pierde, ese vínculo que unía al pueblo con el rey se pierde y empiezan a
a surgir unos movimientos que buscan ser los depositarios de esa soberanía, los cuales son el movimiento de juntas. Este movimiento de juntas se va a ver agrupado en una junta suprema central que va a reunir a todos los representantes de los diferentes reinos y provincias que conforman el Imperio Español. Por lo tanto, a los territorios americanos también van a ser requeridos y van a hacer que nombren un representante, pero resulta que es supremamente desigual la representación, entonces empieza a generar un movimiento también aquí en Nueva Granada, unas formas de pensarse políticamente, porque nosotros no podemos estar allá, ellos sí tienen más derecho, nosotros entonces ¿qué somos? Somos americanos, españoles, criollos, ¿qué somos nosotros? Teniendo en cuenta esto, entonces vamos a decir qué fue lo que pasó el 20 de julio. Pues ¿cómo les parece que en el territorio americano se le adelantaron muchísimas ciudades a la capital, que era Santa Fe de Bogotá? Para ese entonces ya se habían conformado juntas en Quito, en Santiago de Cali, en Cartagena, etc. Los criollos de Santa Fe ya habían tenido varios intentos de creación de esta junta, el 28 de mayo de 1810, 19 de junio, 10 y 18 de julio, pero el virrey no accede. Estos primeros intentos son pacíficos y son pactados, son un intento de pacto con el virrey, pero el virrey se niega y no permite la conformación de estas juntas. Como los santafereños ven que es imposible, ellos dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué se nos va a ocurrir para poder conformar esta junta? Pues ¿cómo les parece que lo que se les va a ocurrir son los sucesos que conocemos como el florero de Llorente? Eso es lo que se les va a ocurrir para legitimar la junta que están pensando conformar. También hay que decir que es muy entendible porque en Santa Fe es más duro conformar la junta. Pues claro, allá en Santa Fe están concentrados todos los poderes políticos, económicos del reino. Entonces va a ser más difícil luchar contra esos pesos pesados que en las diferentes ciudades de las diferentes provincias. Entonces, como el 18 de julio el virrey vuelve y se niega a la conformación de la junta, la élite criolla decide reunirse en el observatorio astronómico y planear los eventos que van a ocurrir al siguiente día cuando se presenten ante el virrey, y si el virrey les dice otra vez que no, van a empezar una reyerta que va a legitimar la junta que ellos quieren conformar. Entonces en este observatorio se reúnen personalidades como el sabio Caldas, el doctor Camilo Torres, José Acevedo, Sinforoso Mutis, etc. y planean los eventos del 20 de julio. Ellos son sumamente inteligentes, por lo que deciden dividirse el trabajo entre los chisperos que van a hacer las arengas al pueblo, los que van a hablar con el virrey y los que van a actuar en caso de que el virrey diga que no y provocar a Llorente. La Junta Suprema Central de España manda entonces al delegado Antonio Villavicencio, que tiene como objetivo hacer que se conforme una junta también en el territorio granadino y se jure fidelidad a la Junta Suprema Central de España y la soberanía que recae sobre ella en representación de Fernando VII. Entonces los criollos van a ir a pedirle a don José Llorente que les preste un florero para adornar la mesa con la que van a recibir al delegado de la Junta Suprema. José Llorente se niega efectivamente, como ellos tenían pensado, se niega a prestarles el florero. Al él negarse, entonces los criollos entran en conflicto con él. Los hermanos Morales, que estaban afuera esperando junto con su padre, empiezan a hacer arengas y a hacer que el pueblo se empiece a levantar. Se atreve a semejante grosería porque don Francisco es americano. ¡Este infame chapetón ha osado decirnos que se cagan los americanos! ¡Ha dicho que se cagan los americanos! ¡Ah, desgraciado chapetón! ¡Yo no he dicho nada! ¡Que yo no he dicho nada! ¡Abajo los chapetones! Ellos empiezan a apelar a esos sentimientos de rechazo hacia las políticas de la corona, hacia el incremento de los impuestos, hacia todo el reformismo borbónico y hacia la exclusión que la sociedad no chapetona o peninsular tiene por parte de ellos.
Entonces la plaza se empieza a levantar. Esto es un viernes 20 de julio, día de mercado, donde los diferentes campesinos de los diferentes lugares aledaños a Santa Fe de Bogotá van y comercian sus productos. Entonces la plaza está llena y se aprovecha esto. Como les dije, hay una gran división del trabajo. Entonces aquí entran unos nuevos actores que se conocen como los chisperos. ¿Quiénes son los chisperos? Los chisperos son los encargados de esparcir los rumores, las insinuaciones y las afirmaciones tendenciosas para que empiecen a circular de boca en boca y se logre generar ese sentimiento que se está buscando para conformar esa junta. Entre estos chisperos podemos encontrar gente de todas las clases. Bueno, no se puede hablar de clases en este momento de la historia, pero digamos que clases. Hay pulperos, hay carniceros, hay hijos de españoles, hay criollos no de la alta alcurnia, pero sí de la media. Podemos encontrar entonces a Juan Nepomuceno Azuero, José María Carbonell, que es el que va a tener el papel más importante de todos los chisperos, Manuel García, Ignacio Herrera, Felipe Miro, Sinforoso Mutis, Joaquín Pontón, Juan Ramírez y Francisco Javier Serrano Gómez. Estos chisperos empiezan a esparcir en el mercado y en las chicherías los rumores de que hay un enfrentamiento entre los criollos y los chapetones porque Llorente los ha insultado. Entonces empiezan a atacar todas las tiendas de los chapetones y empiezan a hacer que el pueblo grite la consigna de cabildo abierto. El virrey sigue reacio a la propuesta de permitir este cabildo. El levantamiento se prolonga durante toda la tarde. Empiezan a atacar las casas de los funcionarios peninsulares y de los comercios peninsulares. El virrey entonces ahí sí decide nombrar un representante suyo y decretar el cabildo extraordinario, cosa que los criollos no querían porque el cabildo extraordinario era una figura que permitía el debate pero no la toma de decisiones. El temor de que el virrey despliegue una acción militar también empieza a crecer. Tienen miedo de que el batallón auxiliar y el parque de artillería sean desplegados, pero en secreto José María Moledo ya había pactado con los líderes la no intervención. Antonio Baraya también tiene un papel muy importante acá porque él es el encargado de neutralizar cualquier intento o opinión en contra de la reyerta dentro del mismo ejército. Entonces algunas de las armas logran pasar a manos del cabildo. Pasadas las 6 de la tarde la protesta empieza a menguar. Entonces es aquí cuando los criollos se preocupan porque no han logrado el objetivo de establecer la junta de gobierno y el tribuno del pueblo, José Acevedo y Gómez, se dirige a ellos diciendo sus famosas palabras: santafereños, si dejáis perder estos momentos de efervescencia y calor, si dejáis escapar esta ocasión única y febril, antes de 12 horas seréis tratados como sediciosos. Ved los grillos, los calabozos y las cadenas que os esperan. Los chisperos vuelven e intervienen, entonces hacen que las campanas de las iglesias empiecen a repicar como si hubiera un incendio y todo el mundo empieza otra vez a correr hacia la plaza y vuelve y se llena. Aquí encontramos entonces otra participación muy importante que es la de las mujeres, un papel que ha sido completamente ignorado y borrado por parte de la historia oficial. En el Diario Político de Santa Fe, un documento de la época que narra los acontecimientos, podemos encontrar un pasaje muy bonito que dice así. Dice: mientras iban y venían las diputaciones, el pueblo hacía movimientos de arrojo y de valor contra el parque. Decían: cuando no lo tomemos, a lo menos impediremos sacar los cañones contra los que organizan en la plaza. Una mujer, cuyo nombre ignoramos y que sentimos no inmortalizar en este diario, reunió a muchas de su sexo y a su presencia tomó de la mano a su hijo, le dio la bendición y le dijo: ve a morir con los hombres. Nosotras las mujeres, volviéndose a las que la rodeaban, marcharemos delante. Presentemos nuestros pechos al cañón, que la metralla descargue sobre nosotras y los hombres que nos siguen y a quienes hemos salvado de la primera descarga pasen sobre nuestros cadáveres, que se apoderen de la artillería y liberen la patria.
El cabildo abierto se logra pasada las 10 de la noche, cuando el virrey Antonio Amador y Borbón delega en el señor oidor de la audiencia, Juan Jurado, sus poderes para que negocie y pacte con los cabildantes. Se nombran entonces las vocales y pasadas las 3 de la madrugada se procede al juramento y al posterior acto de reconocimiento y obediencia de la Junta por parte de las autoridades civiles, eclesiásticas, académicas y militares presentes en la sala capitular. Después de echarles este cuento tan largo, podemos llegar a la conclusión que el 20 de julio no es la celebración del Día de la Independencia como la historia patria nos lo ha dicho, sino que es la celebración, es la conmemoración del surgimiento político en la capital del nuevo Reino de Granada. ¿Por qué es tan importante? Porque es la capital, ahí donde se está concentrando los poderes económicos, militares, etc. Es el lograr el desmonte del virreinato del nuevo Reino de Granada. ¿Por qué no se puede hablar de independencia? Porque todavía se siguen reconociendo los derechos de Fernando VII sobre el nuevo Reino de Granada. La independencia va a ser un tema que va a empezar a tratarse y va a empezar a ser debatido, pero todavía no es el tema del momento. Bueno, este fue mi análisis del 20 de julio con las lecturas que realicé. Un análisis hecho con todo el cariño, pero que puede tener también todos los vacíos posibles. Así que les agradezco a las personas que comenten, compartan. En el próximo capítulo analizaremos las condiciones de posibilidad que permitieron que el 20 de julio fuera posible. Así que un abrazo y hasta el próximo episodio de este podcast, La Bagatela. Y feliz día. Este podcast fue realizado en homenaje a los líderes y lideresas que fueron asesinados construyendo país.